Muy buenas, mi nombre es Martín Ferreras Melo, soy participante de lo que es la asignatura Tecnología del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Esta asignatura es una asignatura hermosa que imparte nuestro maestro, el querido Héctor Gilvin Méndez Mateo, un excelente docente. Bueno, en esta parte nosotros vamos a tratar lo que es la última unidad que respecta a lo que es la unidad 7. Esta unidad 7 corresponde a lo que es la evaluación final, que vamos o voy a lo que es hacer lo que es evaluación de los aprendizajes, detallando cada una de las unidades. Vamos a tratar esos puntos tratados, esos conocimientos específicos, cuáles fueron esas habilidades que pudimos obtener durante todo este transcurso de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como ustedes pueden ver, la primera parte que trató fue la parte de ambientación en la portada. Aquí vimos y conocimos la estructura de la bienvenida, el perfil del docente. Hicimos un foro de presentación en esta portada. Aquí tuvimos más o menos los días de encuentro. Tuvimos un grupo de WhatsApp muy organizado, todo muy estructurado. En esta portada, de verdad, me encantó. Hicimos los encuentros. Ahí vimos también algunas recomendaciones de recursos de aprendizaje y de verdad que fue algo extraordinario en esa parte que lo que corresponde a la portada. Sin más preámbulo, nos vamos a lo que es la unidad uno, como pueden ver aquí en pantalla. Se trató de lo que es la introducción de a los ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí vemos los que son la introducción detalladamente en qué más o menos podría consistir esa parte. Vimos aquí enganchado en esta parte de Moodle lo que es los recursos de aprendizaje. Entonces, en las actividades nosotros desarrollamos tres actividades. Bueno, desarrollamos lo que fue el foro punto uno. Ese foro punto uno trató de lo que es el concepto sobre uno decir o definir el concepto de entorno de aprendizaje virtual, que es EVA, que es una plataforma de diseño espacio que se utiliza que facilita también lo que es el proceso educativo, donde los estudiantes pueden acceder a recursos educativos, interactuar con profesores y compañeros y realizar esas actividades de aprendizaje a través, claro está, de lo que es el Internet, donde se van a integrar esas diversas herramientas o recursos tecnológicos. Ahí cada uno de nosotros dimos nuestra opinión con respecto a lo que es el entorno virtual de aprendizaje EVA. Luego nos fuimos a lo que es a la tarea punto uno. Eso fue una asignación para uno hacer una síntesis de la característica de los entornos virtuales de aprendizaje. En esa tarea se abordaron características principales de los entornos virtuales de aprendizaje, como la interactividad, la flexibilidad, la accesibilidad, la personalización y mediación tecnológica. También se destacaron elementos técnicos como la escalabilidad, la estandarización, la usabilidad y funcionalidad, que todo eso van a garantizar lo que es el rendimiento óptimo de esa plataforma. Además, como conocimiento y habilidades adquirimos esa comprensión profunda de lo que son esos entornos EVA, o sea, conocimos lo que fue, identificamos sus características claves y su punto de aprendizaje. También tuvimos lo que fueron las habilidades de análisis, podemos evaluar, tuvimos la capacidad de evaluar y adaptarnos a esos contextos del EVA. Pero no obstante, nosotros en esa unidad, en esa tarea 1.1, en esa unidad, pudimos tener lo que fueron esas competencias tecnológicas, nos pudimos familiarizar efectivamente, conocimos esos técnicos, esos conceptos técnicos realmente de lo que fueron esas plataformas educativas y no obstante, nosotros tuvimos lo que era la aplicación práctica, pudimos reconocer porque a través de reconocer y ejecutar esas acciones, podemos mejorar esos procesos educativos a tanto presenciales como a distancia. También si vemos acá la tarea 1.2, que esta corresponde, ahí nosotros tuvimos que definir por lo menos cinco conceptos. Dentro de esos conceptos está LMS, KMS, la plataforma de educación a distancia, e-learning, también los recursos abiertos en línea MOOC,
Bueno, nosotros tratamos todas esas plataformas realmente. Aquí tuvimos lo que fue la comprensión de la diferenciación entre los LMS, KMS, Learner y MOD. También la capacidad, tuvimos una capacidad analítica porque ahí pudimos identificar esas aplicaciones prácticas entre las ventajas y desventajas de cada tipo de esa plataforma. Pudimos familiarizarnos con esas herramientas digitales para la gestión y la facilitación de esos procesos áulicos de aprendizaje. Pero no obstante, también pudimos aplicarlo porque tuvimos que poner ejemplo del uso estratégico de esa plataforma para mejorar lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Realmente ese tema me encantó porque ahí yo pude conocer lo que fueron esas plataformas de aprendizaje que realmente no conocía y de verdad que para mí fue algo satisfactorio. Sin, vamos a pasar también a la unidad número 2. Este es otro tema que realmente yo no conocía y que me encantó también y que realmente respecta a lo que es nuestra formación, lo que es licenciatura en informática educativa. Y un licenciado en informática educativa debe realmente aprender a lo que es el diseño instruccional. Ahí en la unidad 2 tratamos lo que es el tema diseño instruccional para el aprendizaje en ambientes virtuales. Aquí vemos los recursos de aprendizaje que tuvimos que acceder e indagar con respecto a esos elementos. Aquí tuvimos entonces tres tareas, tres actividades y un foro. Bueno, en el foro punto 2, como ustedes están viendo ahí, nosotros tuvimos que definir lo que es, con nuestra propia palabra, el diseño instruccional. Ahí nosotros tuvimos que definir que fue un proceso estructurado para crear experiencias de aprendizaje efectiva y atractiva. En eso consiste el diseño instruccional. Pero también nosotros abordamos en ese foro punto 2 los elementos fundamentales, donde incluía la planificación, la organización, el desarrollo de esa evaluación educativa, la analogía de la misma y la aplicación, o sea, su utilidad misma con respecto a lo por qué es importante aplicar o diseñar esa parte instruccional. Como conocimiento y habilidades, nosotros tuvimos ese entendimiento, la comprensión de su propósito y su metodología. Tuvimos la capacidad de estructurar contenidos y estrategias educativas. Ahí vimos también lo que es el uso, conocimos lo que es el uso, el concepto del uso de esos conceptos prácticos, esos enfoques de experiencias atractivas y su versatilidad. O sea, el reconocimiento de de aplicarlo a diferentes formatos y en diferentes contextos educativos. Entonces, en la tarea 2.2, ahí nosotros elaboramos una síntesis sobre el diseño instruccional en entornos virtuales de aprendizaje. Ahí hablamos o pudimos desarrollar o aprender sobre la importancia del diseño instruccional en esos entornos virtuales, las fases del diseño instruccional, los modelos del diseño instruccional, los cuales mencionamos, el ADI, el D-Carey, el prototipo rápido también. También aprendimos o pude aprender sobre el uso de los recursos multimedia, que es donde podemos incorporar esos vídeos, esas imágenes, simulaciones para aumentar la interactividad y el atractivo del curso. Pero no obstante, también pudimos destacar lo que fueron los fundamentos pedagógicos, la planificación, la organización, que fueron cruciales para el éxito de la formación online. En cuanto a los conocimientos y habilidades que pudimos obtener con respecto a la tarea 2.1, fue la comprensión de la misma. O sea, tuvimos dominio de esas fases y conocer esos modelos del diseño instruccional, muy importante para nuestro proceso de aprendizaje. Tuvimos que también conocer lo que fue la capacidad de la planificación, la parte organizativa y efectiva de los contenidos y actividades en esos entornos. También pude identificar esos modelos según la necesidad formativa. También de cómo podemos también integrar esos recursos atractivos para enriquecer el aprendizaje. Y claro está, lo que es la implementación de esa herramienta para analizar y perfeccionar esos materiales educativos. Entonces, también tenemos lo que es la tarea 2.2. Ahí pudimos también elaborar una síntesis sobre estas tres características del modelo instruccional, donde tuvimos que elegir y explicar. O sea, lo pudo tratado fue elegir, donde yo elegí tres modelos, porque aparte de nosotros mencionar el que más nos gusta en la actividad anterior, en esta tuve que mencionar los tres que más me gustaban,
que es el modelo GAC, el de Carey y el de Jonansen. Ambos elementos, ambos enfoques fueron muy importantes aplicarlo y conocer realmente sus conceptos. En cuanto a esos conocimientos y habilidades, que tuve la capacidad de identificar las características clave y distintos de esos modelos y sus diferentes aplicaciones. Pero también tú puedes reconocer la importancia de por qué aprender y a centrar eso en el aprendizaje del estudiante. También promover y buscar lo que es resolver esos problemas de práctica contextualizada en el aula. Pero no solamente eso, como habilidad pude aprender a seleccionar el modelo más adecuado según los objetivos del aula educativo. Cada modelo por su relevancia e importancia en el proceso de educación. También cómo pudo integrar esas actividades al trabajo en equipo para enriquecer esas actividades y no obstante, cómo desarrollar esas estrategias para fomentar ese compromiso y la autonomía de los estudiantes en ese proceso educativo. Y por último, con respecto a esta unidad 2, tenemos lo que es la tarea 2.3, perdón. Aquí tuvimos que elaborar ese diseño basado en un curso hipotético, como el maestro nos pidió. Tuvimos ahí que diseñar realmente el diseño instruccional, o sea, con un tema de nuestra preferencia. Esta actividad realmente me gustó porque yo pude poner en evidencia las prácticas de cómo yo poder realmente diseñar esa parte del diseño instruccional. Aquí el modelo que yo utilicé de ese modelo fue el diseño instruccional Jonansen con un enfoque constructivista. Aquí pude diseñar lo que utilicé un título. Ese título se trató sobre el uso didáctico de las TIC en la educación, que fue enfocado en la integración de herramientas tecnológicas en entornos virtuales. Entonces pude estructurar en esa actividad módulos, porque es realmente crear un material didáctico, por eso le llaman diseño instruccional. Entonces pude realizar 5 módulos con sus diferentes temas, su importancia de la misma, pude diseñar ese recurso didáctico donde pude contextualizar, explorar la guía, su desarrollo, sus soluciones, su reflexión continua, su evaluación formativa. Ahí pudimos aplicar el rol del docente, el problema central de sobreintegrar las TIC, las herramientas que debemos utilizar en ese proceso del modelo instruccional, que para la integración de la misma, que la pude mencionar, que fue Classroom, Canva, Kahoot, Prexy y otras plataformas que fueron colaborativas. Bueno, ¿cuáles fueron esos conocimientos y esas habilidades obtenidas? Bueno, es que profundizamos esos principios del modelo Jonansen, especialmente como un enfoque constructivista, como ya había dicho, el uso también estratégico de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación para tener mayor efectividad en ese proceso de aprendizaje y también resolver esos problemas reales. Ahí pudimos hacer lo que es la identificación del análisis de esas herramientas. Tuve la capacidad de estructurar cursos basados en los problemas reales para implementar objetivos claros. También tuve que tener la capacidad de crear esas estrategias prácticas efectivas de esas TIC. Utilicé lo que es la organización de actividades grupales, el uso de herramientas para fomentar el aprendizaje colaborativo. Tuve que utilizar un proceso de evaluación continua de esas propuestas, ajustado a su proceso de retroalimentación. Y claro está, todo esto me ayudó a proporcionar, a tener una visión más completa sobre cómo poder aplicar ese informe para el uso efectivo del aprendizaje. Nos vamos entonces a la unidad 3, como estamos viendo aquí, que corresponde al tema comunicación y colaboración en ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí estamos viendo la guía de la unidad, los recursos de aprendizaje, donde tuvimos que leer y ver algunos vídeos con respecto a este tema, muy bonito realmente. Aquí tuvimos 3 actividades para realizar, que fue el foro 3.1. En esto nosotros tuvimos que ver un video, como podemos ver, sobre lo que el maestro puso de esos que están acá, que el video se tituló
comunicación en entorno virtual de aprendizaje. Ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué tratamos ahí? Tratamos lo que es la claridad de la comunicación, el uso de herramientas digitales, la interacción multidireccional, la emotividad y la expresión, la reflexión y la profundidad, las normas de comunicación, el feedback constructivo, la accesibilidad y la inclusión. Fue un tema muy bonito y realmente me encantó. Aquí pude reconocer esos factores que afectan la calidad de la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje EVA. Pero también pude identificar esas estrategias para promover una interacción efectiva y colaborativa en espacios virtuales. También pude comprender la importancia de la accesibilidad, de inclusión de esos elementos esenciales para la participación equitativa. Bueno, como habilidad pude tener algunos conocimientos, pude crear esas habilidades desde la efectiva. Ahí pude tener lo que es el desarrollo de los mensajes claros, estructurados, el uso de la herramienta digital, de empatía y emotividad, la gestión de interacción grupal y la retroalimentación constructivista. Nos vamos entonces a la tarea 3.1. Aquí entonces en esta actividad tuve que definir los conceptos, algunos conceptos que respectaba a ese tema, que fueron herramientas de comunicación sincrónica y herramientas de comunicación asincrónica. Ahí pudimos definir cada herramienta que se muestran ahí. En la herramienta de comunicación sincrónica hablamos de las videoconferencias que estaban estructuradas por la plataforma Zoom, Team, entre otras, los chats en línea, como el Slack y WhatsApp, la pizarra compartida, mientras que en la herramienta sincrónica ahí utilizábamos lo que era el correo, como Gmail o Outlook, en los foros de discusión, como integrado en la plataforma Moodle y Blackboard, también los blogs como herramientas mencionadas que fueron WordPress y Blogger. Entendí la distinción en esa tarea entre la herramienta sincrónica, la interacción en tiempo real, a diferencia de los tiempos diferentes, que es la parte asincrónica. También comprendí que las herramientas son adecuadas según el tipo específico de interacción y colaboración, lo cual va a ser esencial en un entorno educativo virtual. Aprendí también a identificar esos ejemplos específicos de herramientas tanto sincrónica como asincrónica que se pueden utilizar en ambientes de aprendizajes virtuales. Entre las habilidades, pude elegir qué tipo de herramienta de comunicación a utilizar según las necesidades de interacción en el entorno educativo. También desarrollé como habilidad integrar las diferentes herramientas en actividades de enseñanza para promover una comunicación eficaz y más flexible. También me pude familiarizar y reconocer y tener esas gran experiencias de esta plataforma digital como Zoom, Teams, probarla, conocer más acerca de Gmail, Moodle, Blackboard, para mejorar mayormente mi capacidad como docente, para facilitar y participar en esos aprendizajes, para ayudar a que esos estudiantes puedan gestionar de manera efectiva esos aprendizajes. Por último, tenemos lo que es la tarea 3.2, que ahí nosotros tuvimos que hacer un debate virtual. Ahí yo participé con mi compañera Deliani, utilizamos un tema, nos guiamos de algunos elementos que usted como docente nos mandó para nosotros guiarnos y realmente fue algo excelente. Ahí utilizamos lo que fue las ventajas de los entornos virtuales. En ese debate tratamos lo que fueron las ventajas de los entornos virtuales de aprendizaje EVA. Ahí hablamos de lo que es sobre las desventajas de esos entornos virtuales. También sobre el consenso entre nosotros, como en el debate, tuvimos que llegar a una conclusión donde podamos coincidir y fomentar esa comunicación colaborativa efectiva, reconociendo, claro está, todos esos puntos de planificado. En cuanto al desacuerdo, porque hubo un desacuerdo mostrado en el debate,
Ahí tuvimos también que mostrar esa parte y al final tuvimos que hacer un documento en Word para nosotros decir que ambos, como en la parte en línea, pudimos reconocer que esos entornos virtuales y tantos presenciales tienen ventaja y desventaja y que los EVA son efectivos y que son necesarios abordar esos desafíos técnicos para garantizar el acceso equitativo de tecnología y fomentar una cultura de participación activa y de apoyo mutuo. Ahí comprendí las ventajas de esos EVA por la flexibilidad y accesibilidad, los desafíos que pudimos enfrentar, que se pudieron investigar para enfrentar, como la falta de la interacción no verbal y la brecha digital. Ahí también tratamos los balances de los entornos virtuales presenciales. Pude valorar lo que fueron esas fortalezas y esas limitaciones de ambos tipos de entorno. También entendí que para lograr una colaboración efectiva en un entorno virtual se deben emplear estrategias adecuadas para fomentar la participación activa. Y en la habilidad desarrollada, pudimos tener lo que es la habilidad de análisis crítico y argumentativo. Lo demostramos. Desarrollamos esas estrategias para mejorar la colaboración virtual y llegar a un consenso. Y tuvimos la capacidad de resolver esos desacuerdos y llegar a un acuerdo efectivo. Realmente fue un debate efectivo. Nunca tuve la oportunidad de participar. A mí me encantó. Realmente nos motivó a meternos de lleno y aprender el tema, pero en un debate de manera autocrítica, crítica y manteniendo siempre el respeto en cada uno como participante. Ahora nos vamos a la unidad 4. La unidad 4 corresponde a lo que es la evaluación y retroalimentación de los ambientes virtuales. Esta parte también es importante, todas son importantes. Aquí estamos viendo los recursos de aprendizaje. Aquí están los vídeos, los documentos en PDF. Aquí tuvimos lo que es el foro 4.1. Ahí tuvimos que revisar este documento se trata sobre herramientas e instrumentos para evaluar y retroalimentar a distancia. En esta parte nosotros tuvimos la capacidad de elegir la elección de Google Form como herramienta de evaluación en línea para esos puntos tratados. Tratamos lo que es las facilidades de la creación y su uso, la accesibilidad y la creación, el análisis de datos y la retroalimentación, la integración con otras herramientas de Google. Conocimos la personalización y la diversidad de la evaluación, también la seguridad y la privacidad. Aquí pude comprender cómo utilizar esa herramienta digital simple y efectiva para crear evaluación en línea. También tuve la capacidad de analizar y realizar esos análisis de datos y proporcionar retroalimentación al final de manera inmediata, lo cual fue crucial para ajustar esos procesos de aprendizaje. Pero no obstante, pude también aprender a integrar esas herramientas tecnológicas de manera eficiente para personalizar y mejorar la experiencia educativa. O sea, tuve una conciencia sobre la importancia de la privacidad y la seguridad en el manejo de esos datos para los estudiantes en un entorno virtual. Este enfoque sobre el uso de la herramienta Google Forms me destacó como importancia utilizar esa tecnología. ¿Por qué nosotros como docentes tenerla? ¿Y por qué siempre utilizarla? Ya que va a ayudar a mejorar los procesos de evaluación en los entornos educativos. Entonces, en la tarea 4.1, ahí tuvimos que elaborar una síntesis sobre el documento que se trataba sobre la evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales. Ahí tratamos la evaluación de los ambientes virtuales, los métodos cualitativos, la interacción y comunicación. Abordamos los objetivos de aprendizaje, actividades participativas, las ventajas de la evaluación virtual, los desafíos y las desventajas, los beneficios para los estudiantes. Y no obstante, se presentó tanto desafío como oportunidades para mejorar la educación. O sea, esto radicó en el éxito de utilizar lo que es la planificación adecuada, el diseño de las actividades interactivas y el uso de tecnología apropiada.
Aquí adquirimos comprensión de cómo podemos evaluar el desempeño de los estudiantes en un entorno virtual, destacando su importancia en la planificación, en la comunicación efectiva de esas herramientas, los beneficios de esa evaluación. Ahí podemos ver las ventajas como la reducción de los costos y las posibilidades de evaluar en grupos diversos, pero también identificar esos desafíos y evaluar las necesidades de garantizar la seguridad de la evaluación. Aquí vimos lo que es el diseño de la evaluación interactiva, conocemos o pude conocer la importancia de diseñar las actividades para fomentar una participación más activa en el desarrollo de las habilidades clave. Y por último, la adaptación de la educación en línea. Aquí tuve la comprensión de cómo los educadores deben adaptar a los cambios de educación, buscando constantemente mejorar esa evaluación en entornos virtuales, lo cual contribuye a la mejora de la calidad educativa en el contexto digital. Y por último, tenemos aquí la tarea 4.2, que fue una actividad magnífica, colaborativa, fue una exposición de evaluar una herramienta de evaluación en línea. Lo hice con mi compañero creo que fue de Liani, claro está, ahí tuvimos que mostrar, hacer una breve exposición y no obstante tener la parte práctica, el manejo práctico, cómo implementar esa evaluación en línea. Así, tuvimos que hacer demostraciones en vivo. Esta actividad se investigó la herramienta de evaluación Socrative, que fue la que utilizamos, donde permitimos realizar esos cuestionarios interactivos para obtener la retroalimentación en tiempo real, promoviendo el aprendizaje dinámico. Ahí se analizaron las características principales, como la opción de los quizzes personalizados, la gamificación a través de Space Race, de evaluación en tiempo real. Además, discutimos su uso pedagógico en el proceso de la exposición, como la evaluación formativa, el fomento de ese aprendizaje activo, la parte colaborativa y motivada. Se identificaron las ventajas como la interactividad y la facilidad de su uso. Pudimos mencionar las desventajas, la dependencia en cuanto al Internet, que hay que tener Internet en ese momento para poder utilizarla. En cuanto a las habilidades, pudimos adquirir esos conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas para evaluar esos ambientes virtuales y su impacto en la enseñanza. Y al final pudimos en la exposición decir la comparación, la importancia de la comparación de esa herramienta Socrative con otras plataformas, al igual que Kahoot y Quixi. Para mí fue algo extraordinario porque tuvimos la capacidad no solamente de exponerlo, de investigarlo, sino de ponerlo en práctica. Realmente esta asignatura no ha puesto a nosotros como profesionales de calidad, porque es que realmente el maestro Héctor Girvin nos ha motivado para que realmente aprendamos. Y yo siento que he aprendido bastante con esta asignatura. Entonces nos vamos a la unidad 5. Aquí estuvimos desarrollando lo que es el tema gestión y organización de un curso en línea. Aquí vemos lo que son las guías de la unidad, los recursos de aprendizaje, como estaban viendo, y dos actividades. Aquí en el foro 5.1 tuvimos que ver un video, como está viendo aquí, sobre la administración del tiempo en un entorno virtual de aprendizaje. Aquí tuvimos que hablar sobre una opinión con respecto a eso. Aquí tratamos lo que fue la flexibilidad y la sincronía que permite a los estudiantes y los docentes gestionar su tiempo en su propio ritmo, la planificación y organización, que establecemos cronogramas claros y accesibles, el establecimiento de los vínculos y de comunicación para fomentar la interacción continua, la automatización de esos procesos. Aquí utilizamos esas herramientas para reducir la carga administrativa y también la adaptabilidad y reajuste. Aquí ajustando el curso según las necesidades. Además, ahí en ese foro se mencionaron aspectos de establecimiento de los objetivos claros, uso de herramientas tecnológicas para el fomento de la autorregulación, la evaluación continua, el aprendizaje colaborativo, la atención a la diversidad. Adquirimos bastante conocimiento de cómo aplicar esos criterios y habilidades para la mejora y la gestión del tiempo, optimizando el aprendizaje en el proceso de enseñanza de los entornos EVA. Así que nos vamos entonces a la tarea 5.1,
fue un llenado del cuestionario con respecto a este PDF que se trató de lo que es el diseño de contenido multimedia para entornos virtuales. Ahí pudimos ver y responder lo que fueron preguntas como desafíos en entornos virtuales, la modalidad sincrónica, la importancia de los contenidos didácticos, la automatización de las evaluaciones, el uso y guía de los estilos de aprendizaje, aspectos y multimedia de herramientas. Bueno, ahí pude adquirir esos conocimientos sobre el manejo y la optimización de herramientas y plataformas virtuales, también a cómo diseñar y estructurar esos contenidos didácticos interactivos, porque todos teníamos que responder todas esas preguntas a la vez y analizando el contexto. También implementar la estrategia de gestión del tiempo en la evaluación formativa, la adaptación a la diversidad y a la personalización del aprendizaje en entornos virtuales y sus habilidades que pude desarrollar. En esas habilidades que yo pude desarrollar fue la creación, entender la creación de los contenidos atractivos y efectivos, que el maestro lo estuvo exponiendo en la clase, porque era importante conocer o diseñar esos materiales o esos contenidos que sean atractivos y efectivos. Ahí también lo que es el fomento de la colaboración y la participación activa y la evaluación del uso de tecnología para mejorar el proceso educativo. Nos vamos entonces a la unidad 6, que aquí esto fue algo muy breve. Prácticamente aquí tratamos lo que fueron los recursos multimedia y diseño visual. El maestro aquí en esta parte compartió con nosotros esa guía didáctica y los recursos de aprendizaje. Pudimos leer esos dos archivos PDF, pero nos centramos en este último que fueron las consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje, que fue una propuesta basada en funciones cognitivas de aprendizaje del autor Miguel Ángel Herrera Batista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, DF. Ahí entonces nosotros, después de un exhaustivo análisis de esos documentos, principalmente del que mencioné, entonces pude tomar la prueba basada en esos aprendizajes. Ahí pude tomar mi cuestionario, mi examen, me fue bien, excelente. Realmente habría que leer previamente el documento para luego utilizar el proceso de evaluación. Y nada, y la unidad 7, que es la unidad de todos estos aprendizajes que le he mencionado en el día de hoy, realmente para mí fue una gran experiencia haber participado en esta clase, tecnología del aprendizaje en ambientes virtuales con el maestro Héctor Girving. A mí me encantó muchísimo, no me puedo quejar realmente y espero que este proceso de evaluación de los aprendizajes de todas estas unidades hayan sido muy efectivos. Así que muchas gracias por todo, por escucharme y muchas bendiciones.